Pues muchas gracias. No voy a agradecer a los organizadores por invitarme, pero sí a la Fundación Juana de Vega por lo mismo que dije ayer, por mostrar esta continuación del espíritu ilustrado tan escaso en estos tiempos. Al principio dijo Marisa, cuando se refirió a la mesa en conjunto, que hoy estaba formada por 3 mexicanos. Y bueno, pues yo le agradezco mucho Yo de momento me tengo que conformar con una FM3, pero no espero en algún momento añadir mi identidad, a mis identidades complejas, añadir también la mexicana, que ya me gustaría, y que ya he asumido, por otra parte. Precisamente de esto quería yo hablar hoy aquí, de identidades complejas en el Atlántico hispano, en un momento en el que considero que precisamente mejor se pueden estudiar las identidades y que mejor se pueden poner en cuestión asunciones que desde la ciencia política se hace muy fácilmente, pero que desde la comprobación historiográfica son más complicadas, como el hecho de que las identidades básicamente se refieren a identidades nacionales a las que después se pueden agregar otro tipo de identidades de tipo local, de tipo sexual o del tipo que se quiera. Pues bien, precisamente lo que yo voy a plantear y lo que yo considero es que, muy al contrario, las identidades en el momento en que surgen las naciones son todo menos identidades nacionales. Y para ello me voy a valer de 2 aportaciones que creo que podríamos cualquiera de nosotros suscribir de la reciente historiografía de la producida en los últimos 15 o 20 años, una procedente de la historia de la cultura política, y algunos de sus formuladores están aquí con nosotros, que nos advierte que las naciones no son sujetos activos en el momento de la independencia, que no son o previos al momento de la independencia de los países que surgen del boom de la monarquía española, sino que son su consecuencia, que se crean posteriormente, que son construcciones que lentamente se van conformando, aplíquese también el principio de España, a lo largo de las décadas centrales del siglo XIX. De hecho, yo creo que esto sería fácilmente comprobable simplemente haciendo una cata en los textos de la época sobre los términos que aluden a la supuesta identidad nacional existente. Yo creo que no hay término más débil en todas estas escritos que americano o español, porque americano o español siempre tienen que ir acompañados de algún agregado que lo especifique, como por ejemplo español-americano, ¿no? O como por ejemplo peninsular. Aplíquese lo mismo también a los peninsulares a su vez, es decir, hay multitud de vocablos que aluden a identidades, pero que tienen que ver con vizcaíno, con montañés, con andaluz, a los que luego se le puede añadir, por supuesto, también la condición de español. Tanto es así que yo creo que para América, al final, lo más descriptivo son los motes, mucho más que los adjetivos regulares, ¿no? Por ejemplo, gachupín, chapetón, ¿no? Esos son los que realmente acaban siendo descriptivos o los que hacen alusión a descripciones étnicas como indio, mestizo, casta, etcétera. Por otro lado, tenemos, creo que, una información también muy interesante que proviene de los colegas de Historia del Derecho, con los que yo he tenido más familiaridad sin pertenecer tampoco exactamente a su gremio, que nos advierten de algo muy importante, porque, claro, todo este proceso de crisis de la monarquía española, si tiene una expresión realmente visible, es una expresión jurídico-política que se llama Constitución. Pues bien, ellos nos advierten que en este proceso de constitucionalización de la crisis de la monarquía hay un proceso más de reforma constitucional que de momento constituyente. Es decir, si lo comparamos con la revolución por antonomasia, que es la Revolución Francesa entre 1789 y 1791, lo que se produce en la monarquía española en sus diferentes manifestaciones, desde Quito hasta Cádiz, que en todos estos lugares hay experimentos constitucionales simultáneos, es más un proceso de reforma constitucional que de constitución propiamente dicho. Y dentro de ese proceso de reforma constitucional resulta que si hay una constante en todos estos experimentos constitucionales, como digo, desde el experimento constitucional de Quito hasta el de Cádiz, o pasando por Apatzingán, o pasando por el que cada uno quiera escoger, es que los territorios reclaman presencia permanentemente dentro de esa experiencia constitucional. Si cruzamos ambas informaciones, las que nos proviene de la historia de la cultura política, que decía antes, las naciones no existen, sino que son resultado de, y esta de los historiadores del derecho que nos dicen hay un proceso de reforma constitucional en la cual los territorios reclaman permanentemente presencia activa, ahí resulta que creo que tenemos un nuevo problema historiográfico. No hay identidad nacional, pero sí hay una identidad territorial fuerte.
Y esa identidad territorial fuerte está permanentemente reclamando presencia dentro de esos procesos de reforma constitucional que se producen a partir de 1810 en muchísimos lugares de la monarquía. Pues bien, lo que yo trato en el escrito que voy a entregar a la Fundación Juana de Vega es de dar una respuesta a esta cuestión, y lo hago desde dos aproximaciones. Por una parte, tratando de ver cómo se comportan aquellos territorios de la monarquía que, digámoslo así, ahora lo explicaré mejor, forman parte del núcleo castellano. Y, por otra parte, añadiendo una variación sobre ese modelo. Es el del chico. Añadiendo una variación sobre ese modelo, que es la de los territorios forales, que considero que operan tanto en la parte peninsular como en la parte americana de la monarquía. La primera de estas cuestiones creo que puede tener enorme interés, sobre todo porque conecta con las dos anteriores ponencias de este Congreso. Efectivamente, en la monarquía española hay un núcleo fuerte y muy amplio, que es el núcleo castellano, que se diferencia muy notablemente de los otros componentes de esta monarquía agregativa que decía Alfredo ahora, que tienen tradición foral. No es que Castilla no tenga tradición foral, Castilla, por supuesto, había tenido tradición foral. La cuestión es que Castilla había perdido esa tradición foral, y la pérdida de esta tradición foral castellana había implicado que su Constitución se municipalizara de una manera extrema. De una manera tan extrema que, si algo caracteriza durante todo el antiguo régimen la Constitución castellana, es el hecho de que no hay presencia de cuerpo político del reino en ningún caso. Sí hay presencia de cuerpos políticos municipales y de otros muchos cuerpos políticos que pululan en el Reino de Castilla. Mejor dicho, que pululan en torno a la persona o a las personas del rey, y que dialogan directamente o entran en comunicación política directamente cada uno de ellos con el rey, pero nunca formando cuerpo político que establezca comunicación política con el rey. Esto, además, es algo que se produce y se acentúa a partir de un momento muy concreto, que es el final de la Guerra de las Comunidades, que no casualmente coincide con el momento en el que la Nueva España y, posteriormente, otros reinos americanos son incorporados precisamente a Castilla. De esta manera, la idea que yo propongo es que la Castilla americana queda contaminada por ese proceso de desconstitucionalización de la Castilla foral, que aquí se termina definitivamente a principios del siglo XVI, y que así permanece durante todo el periodo del antiguo régimen hasta 1810. Es en 1810 cuando de nuevo se recupera una idea con las Cortes de Cádiz y sobre todo con la Constitución de Cádiz, de que la representación tiene que ver con el territorio y no con los municipios, o no solo con los municipios. ¿Esto por qué me parece relevante? Por dos razones. En primer lugar, porque nos permite explicar por qué los municipios son realmente los cuerpos políticos esenciales dentro de la Constitución castellana, todo esto que ha estado contando tan magistralmente Beatriz, haciendo alusión a la obra de Lorenzo Santillana Bustillo, que se sitúa ahí en medio, precisamente en 1742, y que lo decía así de claro. La Constitución son precisamente los municipios, y los municipios y el rey forman el esqueleto del cuerpo político de Castilla, que es exactamente, si no recuerdo mal, lo que Primo de Verdad dice al Ayuntamiento de México en 1808. Y, en segundo lugar, porque nos permite, creo, explicar mejor la actitud que se produce frente a la crisis de la monarquía. Frente a la crisis de la monarquía, en el área castellana, tanto en el área castellano-peninsular como en el área castellano-americana, lo que se activa son los municipios, son los pueblos. Eso es lo que se activa políticamente, y son los pueblos los que crean juntas. Son los pueblos los que provincializan de algún modo el territorio. Es decir, en torno a la Junta de Sevilla se crea un gran alfoz, que es todo el espacio dominado por la Junta de Sevilla. Tanto es así que en los territorios de la Castilla peninsular, pero también de la Castilla americana, es tan fuerte este proceso que en muchos casos se está a punto de llegar a la guerra civil entre juntas por la disputa, precisamente, hasta dónde llega mi alfoz o la influencia de mi ciudad, hasta dónde llega la tuya, como es el caso en la península de las juntas de Sevilla y de Granada, que a esto están de enfrentarse militarmente, o como es el caso en América de las ciudades del Valle del Cauca, que entran en guerra entre ellas, precisamente.
El caso de Nueva Granada creo que además es extremo en este sentido, ¿no? Es en donde este proceso de municipalización con la crisis se produce de una manera más severa. Y esto nos permite, creo, también entender por qué, a partir del momento de la crisis, se toma esta conciencia tan fuerte de que los pueblos van a estar ya permanentemente presentes en la crisis. Los pueblos recuperan un protagonismo político que tenían, obviamente, ya de antes en la Constitución castellana tradicional, pero lo interesante de este proceso es que precisamente en la crisis es cuando pueden eclosionar con una presencia política mucho más fuerte y pueden presentarse como los auténticos sujetos activos de la crisis, hasta el punto de que son los pueblos y no ningún otro cuerpo, ni siquiera el Consejo de Castilla o cualquier otro, los que declaran la guerra a Napoleón. Claro, sin embargo, hay otra posibilidad de tradición política, que es la de los territorios forales. No creo que sea ninguna casualidad que la Junta de Asturias se conforme reactivando la Junta General del Principado, aprovechando, de hecho, una convocatoria de la Junta General del Principado de Asturias, es decir, el cuerpo tradicional de representación política de un territorio con tradición foral, o que en Aragón la forma de convocarse la Junta sea convocar las Cortes de Aragón, que no se convocaban desde la liquidación foral de Felipe V con los decretos de nueva planta. Es decir, hay territorios forales que reactivan su pasado foral en ese momento y que lo reactivan como tales territorios forales y con claro sentido de que el privilegio y jurisdicción tienen un ámbito territorial y no solamente un ámbito municipal. Esto es lo que creo que explica en parte algo a lo que se refería Alfredo Ávila, que es esa incursión historiográfica tan genial como era el personaje, Fray Servando Teresa de Mier, con la idea de la antigua Constitución de Anáhuac, que está muy bien en toda su elaboración y que además es muy paralela a otras que se escriben en el momento sobre Navarra, sobre Valencia, sobre Vizcaya o sobre Cataluña, y que tratan de recordar que esos territorios forales tuvieron una Constitución, o la tenían activa, como el caso de Vizcaya, ¿no? Pero que en cualquier caso habían tenido una antigua Constitución y que una antigua Constitución nunca se pierde. Se puede suspender por un acto arbitrario como el de Felipe V, pero no se pierde. Y ahí estaba para presentarla de nuevo en la crisis de la monarquía en 1808. Francisco Javier Borrul escribe entonces, al mismo tiempo que Fray Servando, escribe un texto sobre la antigua Constitución valenciana que tiene un gran paralelo con el de Fray Servando, porque los dos establecen el principio de que la antigua Constitución de ese reino, del de Nueva España en el caso de Fray Servando, del de Valencia en el caso de Borrul, procede de un pacto del rey Jaume I o Carlos V con los caballeros conquistadores del reino, frente a los árabes en un caso, frente a los aztecas en el otro. Y que ese pacto es la antigua Constitución. El único problema que se le presenta a Fray Servando a partir de ese momento es que Fray Servando no puede presentar, a diferencia de Francisco Javier Borrul, una auténtica antigua Constitución. Por una razón, porque Castilla no la tenía. Y porque la Nueva España es la Castilla americana. La Nueva España no es el Aragón americano, es la Castilla americana. Lo que sí tenía la Nueva España, como ha demostrado muy bien Beatriz Rojas, es una constitución de cuerpos políticos plurales que van desde los municipios hasta las universidades, pasando por los gremios o pasando por infinidad de cuerpos de diferente tipo, o como ya señaló también Annick Lamperrier, pero que no se conforman nunca, no se reúnen nunca en un cuerpo político conjunto del reino. El Reino de Valencia sí. Y eso es lo que diferencia los espacios forales de los espacios castellanos, que han perdido su tradición nunca en un cuerpo político conjunto del reino. El Reino de Valencia sí. Y eso es lo que diferencia los espacios forales de los espacios castellanos, que han perdido su tradición foral. En fin, por terminar con este punto, porque si no voy a hablar solamente del antiguo régimen y no voy a hablar de lo que tengo que hablar, pensemos que esto es tan así, creo, que la Constitución foral de Castilla, el Fuero Viejo de Castilla, literalmente se perdió. Literalmente, es decir, el texto quedó perdido en el Escorial, hasta que se redescubrió en 1771 y se publicó, lo publicaron Aso y de Manuel en 1771, diciendo y celebrando que por fin habían encontrado de nuevo la antigua Constitución de Castilla. Es decir, Castilla pierde tanto su Constitución que pierde hasta el texto del Fuero Viejo. Bien, la cuestión que yo quería plantear es que el Atlántico hispano es tan complejo en la conformación de identidades y debemos analizarlo, yo estoy cada vez más convencido, con tanta mirada amplia, abriendo el foco de manera que abarque todo el Atlántico hispano,
que resulta que no toda la América fue Castilla, sino que también hubo una América foral. Yo me temo que hubo varias Américas forales. Yo les voy a hablar de una América foral que es la que yo conozco y la que investigo en este momento, que es la provincia india de Tlaxcala. Beatriz Rojas me dice muchas veces que probablemente el caso de Tlaxcala, que es muy especial por lo que vamos a ver, podría también ampliarse a otros casos americanos. En cualquier modo, creo que siempre referido a territorio indígena, lo cual es muy significativo. El territorio español es siempre el territorio urbano, el territorio de las ciudades, el territorio castellano, de constitución municipal. Es muy probable que no solamente sea el territorio de Tlaxcala, sino que haya también otros espacios indígenas que sí territorializan, provincializan su derecho. En el caso de la Mixteca Baja, Margarita Menegus lo ha visto bien para el caso de algunos cacicazgos que ya en el momento de la conquista pactan también una forma de provincialización de su derecho y de su jurisdicción y que funcionan como provincias durante todo el antiguo régimen. El caso que yo conozco mejor, como les digo, es el de Tlaxcala, lo cual demuestra que cuando un vasco o un vizcaíno se va a América se fija lo primero en Tlaxcala porque es lo que más le recuerda a lo que ya conoce del otro lado. Y efectivamente, el caso de Tlaxcala, yo no os voy a contar porque hay un excelente libro de Andrea Martínez Barax, reciente además, del 2008, que cuenta bien la consolidación de la provincia india de Tlaxcala entre el siglo XVI y el siglo XVIII y que simplemente les resumo en 4 nociones que a cualquiera que haya leído algo, investigado algo sobre la foralidad vasca le va a sonar muchísimo. El planteamiento de la provincia de Tlaxcala o la forma de insertarse en la monarquía de la provincia india de Tlaxcala, desde un principio se defiende y se admite por la monarquía, que es lo más importante, que se ha producido mediante incorporación de toda la provincia a la corona de Castilla. Esta incorporación de la provincia india de Tlaxcala a la corona de Castilla se entiende siempre que se ha producido de una manera muy singular y que es lo que realmente diferencia a Tlaxcala del resto de los casos, y es que se ha transferido a la monarquía con su antigua constitución. Es decir, es el único caso, que yo conozca al menos, en el que entre conquista y reformulación de su posición en la monarquía, una vez que se establece la monarquía americana, no hay cambio de constitución política. De hecho, prácticamente se llega incluso a figurar que no hay cambio siquiera de la sede, que es la ciudad de Tlaxcala, aunque la ciudad de Tlaxcala se inventa, pero la sede de Tlaxcala se crea en el lugar en el que estaban establecidos los 4 señoríos de Tlaxcala para crear en medio la ciudad de Tlaxcala, pero se transmite la idea de que ni siquiera la ciudad de Tlaxcala es de fundación. Se ha fundado una ciudad castellana, que es la Puebla de Los Ángeles, en territorio tlaxcalteca, pero precisamente para eso lo han cedido, para que Tlaxcala pueda seguir siendo provincia foral. Creo que en América esto es muy importante porque no solamente es el único caso en el que esto se produce, tú no eres, ¿no? No solamente el único caso en el que esto se produce, sino que es condición indispensable para que haya foralidad. Es decir, no puede haber foralidad en el caso en el que la incorporación suponga anulación completa del derecho o de la situación jurídico-política anterior. Para que haya foralidad tiene que haber transmisión del cuerpo político o de la República con todo su bagaje constitucional a la monarquía, como es el caso de Vizcaya, ¿no? Y el único caso que yo conozco en América que esto se produce es el caso de Tlaxcala. Tanto es así que esto se transmite, por supuesto, por escrito. En muchísimos textos forales tlaxcaltecas se recuerda siempre que se incorporaron voluntariamente y transfiriendo a la monarquía a su antiguo gobierno y admitiéndolo al rey, porque el rey es su primo, el primo de ellos, que es lo mismo que se dice en el caso de la foralidad vizcaína, pero también se hace representativamente, es decir, figuradamente, en cuadros, adaptando la tradición de los tlacuilos o de los dibujantes de historias pictográficas a la pintura, digamos, moderna, a la pintura barroca y a la pintura neoclásica, y representando en ella cosas tan importantes como el bautizo de los caciques de Tlaxcala o, lo que es más importante todavía, la predicación de Santo Tomás en territorio tlaxcalteca antes de la era de los españoles, que es lo que recoge también Fray Servando en su discurso del Tepeyac. ¿Por qué esto es muy relevante? Porque entonces resulta que Tlaxcala no solamente se transfiere con su derecho, sino que también puede argumentar que ya había recibido la fe antes de la era de los españoles. Por lo tanto, no hay conquista. Para terminar con esto también, lo que defiende la foralidad tlaxcalteca es que Tlaxcala no es territorio conquistado, es territorio conquistador. Y, por lo tanto, puede ser perfectamente territorio foral dentro de la monarquía española.
Hay además un momento a finales del siglo XVIII en que la foralidad tlaxcalteca se pone realmente a prueba, que es la creación de las intendencias, el momento de la creación de las intendencias, cuando se dispone en la ordenanza de 1786 que Tlaxcala se tiene que vincular, que unir a la intendencia de Puebla. Bueno, es interesantísimo repasar la documentación entre 1787 y 1792, los alegatos de la provincia de Tlaxcala y la enorme y potente despliegue pictográfico que se hace en Tlaxcala contratando a un pintor poblano, a Illanes, para que en ese momento pinte toda esta serie de cuadros sobre el bautizo de los caciques, el martirio de los niños de Tlaxcala, la predicación de Santo Tomás. Es entonces cuando en la Capilla Real de Tlaxcala se coloca la estatua de Carlos III y demás, y cuando se funda como Capilla Real. Es decir, hay todo un despliegue foral, de retórica foral, tanto escrita como representada en Tlaxcala, para defender la idea de que Tlaxcala tiene que segregarse la Intendencia de Puebla porque es un territorio independiente dentro de la monarquía y porque además tiene un privilegio que está recogido en las leyes de Indias. Es el único caso en el que la recopilación de 1680 recoge parte del Fuero de Tlaxcala, parte de sus ordenanzas, que señala que la provincia de Tlaxcala queda incorporada perpetuamente a la corona y que nunca podría ser enajenada de ellas. Esto los tlaxcaltecas lo interpretan en sentido foral diciendo no puede enajenarse ni alterarse su derecho, ¿no? Resultado, en 1793, una Real Orden desanexiona a Tlaxcala de la Intendencia de Puebla, recordando que la Real Orden, que como muy bien me dicen mis súbditos de la muy noble y muy leal provincia de Tlaxcala, ellos son como una nueva Vizcaya en América. Esto es lo que dice Carlos IV, ¿no? Es decir, hay una conciencia de que Tlaxcala realmente conforma una especie de Vizcaya americana, un territorio fuera en América. La cuestión siguiente, que tengo un ratito todavía, 5 minutos. La cuestión siguiente que habría que tratar es cómo entonces un territorio foral americano enfrenta un proceso tan contundente como es el de la crisis de la monarquía. Bien, Tlaxcala, a diferencia de otros territorios forales de la monarquía, como el caso de Vizcaya o de Navarra, de Álava, de Guipúzcoa, no es invadida por un ejército extranjero. Y, por lo tanto, Tlaxcala puede permitirse desplegar mucho más fácilmente que Vizcaya o que otros territorios forales peninsulares un discurso foral en el momento de la crisis. Esto comienza en el propio instante de la crisis, cuando le llegan noticias del traslado de la familia real a Bayona y de la cesión de las coronas, con una carta que envía a Iturrigaray, un memorial que le envía a Tlaxcala a Iturrigaray, en el que le dice, primero, que no cree que los reyes españoles hayan podido hacer eso. Vaya si lo habían hecho, pero Tlaxcala piensa que no lo han podido hacer. En segundo lugar, que si lo han hecho, Tlaxcala no va a reconocer esa cesión. Pero no lo va a reconocer por un motivo, porque si el rey de España cede a otro monarca sus derechos, a ver qué va a pasar con el pacto que tienen los tlaxcaltecas con el rey. A ver si este nuevo monarca no va a respetar, como se suponen y se sospechaban bien, esos pactos y, por lo tanto, se va a ver alterada su constitución. Acto seguido, ofrecía a todos los tlaxcaltecas para trasladarlos a la península y darle en toda la madre a ese pérfido Napoleón para que saliera corriendo y defendiera a su rey. No es solamente retórica, es verdad, lo hacen muchas comunidades, ofrecerse a ir con sus arcos y flechas a España a luchar contra Napoleón, pero es que es un principio muy foral. El territorio defiende el territorio con sus propias armas, y este principio foral es el que activa Tlaxcala inmediatamente en 1808. ¿Por qué Tlaxcala hace de nuevo una exhibición de retórica foral también cuando reclama que tiene que tener representación y lo consigue? En la Junta Central no solamente lo consigue, sino que la suerte al final derivó en que el enviado a la Junta Central para toda la Nueva España era tlaxcalteca, Lardizábal, ¿no? Y además, ¿por qué reclama y obtiene Tlaxcala de nuevo representación propia suya de la provincia en las Cortes de Cádiz? Bueno, pues porque puede activar perfectamente un pasado foral y un discurso foral para reivindicar que como provincia de la monarquía tiene que tener derecho a la representación. Aquí se habló antes, también habló Alfredo, de los debates que nos traemos sobre la representatividad americana o no. El hecho es que para América, como sabemos, el sistema que se ideó en las Cortes fue muy distinto del sistema que se ideó para la península. Mientras en la península hubo diputados elegidos por los vecinos a través de una circunscripción local de partido y provincial, en América la elección de los diputados fue por ciudades. Esto a Tlaxcala le vino de maravilla, porque los naturales del Cabildo de Tlaxcala eligieron al representante de la provincia, hicieron sus propias elecciones y eligieron al representante de la provincia, a que fue
José Miguel Gurría Alcocer, que además resultó ser un diputado muy, muy activo en Cádiz y que participó muchísimo en ella. Es decir, lo que tenemos es una provincia que va transitando por todos estos pasos, desde la intendencia hasta la representación parlamentaria que se forma con la crisis de la monarquía, va estando presente en todos estos pasos. Y lo va a seguir estando también en las Cortes de 1821 y lo va a estar también en la Constituyente mexicana de 1823 y 1824. Es decir, a mí me da la impresión, y ya para concluir, que el territorio de Tlaxcala tiene un comportamiento sospechosamente familiar para un vasco y sospechosamente familiar sobre todo para un vizcaíno. Es decir, tiene un comportamiento plenamente foral. Hasta el punto, y con esto ya termino, que como saben ustedes, Tlaxcala, a partir de 1824, con la primera Constitución Federal mexicana, no es elevado al rango de Estado libre y soberano de la Federación, sino que queda como territorio de la misma. Esto los tlaxcaltecas y la historiografía tlaxcalteca lo ha visto siempre como un momento de degradación, incluso de castigo. ¿No ayudasteis a Cortés? Pues ala, ahora os quedáis como territorio y os quedáis sin Estado liberal, ¿no? Siempre lo han interpretado en ese sentido y siempre han creído que eso era algo denigrante para su provincia. Yo, por lo que he podido ver en los archivos, me parece que estaban muy contentos con la situación de territorio por una razón, porque les permitió, y creo que esto es muy interesante también para la historiografía española, les permitió extender Cádiz ni más ni menos que hasta 1857. Lo que consigue Tlaxcala en 1824, cuando queda como territorio, es una diputación provincial, un jefe político, que es el sistema de las diputaciones provinciales de Cádiz, jefe político enviado por el Gobierno y diputación provincial nombrada por los ciudadanos, por los propietarios ciudadanos, para el Gobierno de la propia provincia. Tanto que en 1849 hicieron un estatuto de autonomía, que se llama Estatuto ordenado por la Federación, un estatuto de autonomía provincial. Es muy similar a lo que pasa en Vizcaya, a lo que pasa en los territorios forales peninsulares en 1839 con la Ley de Fueros. Permanecen como provincias dentro de la monarquía. Por eso creo que para el estudio de las identidades, sobre todo de las identidades territoriales y de las identidades nacionales, el caso de los territorios forales a un lado y a otro de este Atlántico que cada vez se muestra más Atlántida que Atlántico, puede resultar enormemente enriquecedor tanto para la historiografía española como para las historiografías latinoamericanas. Muchas gracias.